Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos por conectaros y por estar en este foro. Lo primero, agradecer a la universidad que haya tenido la valentía de seguir adelante con este foro, a pesar de las circunstancias. Que eran complicadas, y eso yo creo que también es digno de admiración y un comportamiento ejemplar. Yo creo que nos hacen falta más foros y más eventos como estos para trabajar lo que es el empleo, la empleabilidad y poder sumar en esa parte que es tan importante hoy, ¿vale? Por mi parte estoy feliz de poder ser una parte activa dentro del foro, porque como he sido alumna de la universidad, soy exalumna de la Universidad de Albacete, de aquí de Castilla-La Mancha, y la verdad es que para mí es un orgullo participar en todas aquellas acciones y todos aquellos actos que impulsen y que se fomenten dentro de la universidad. Así que muy agradecida y muy feliz de estar esta tarde hoy aquí con vosotros. Yo os quiero contar cosas como muy sencillas, que sean capaces de llegar a todos nosotros, que sean entendibles y sobre todo que os sean útiles a vosotros, ¿vale? De corazón me encantaría poder profundizar en detalle sobre un montón de cosas, pero tenemos el tiempo que tenemos. Pero aún así vamos a estar en el stand, tanto mi compañera Amparo como yo, durante estos días, aprovechar todas las actividades, todas las charlas, todas las mesas redondas que se van a poner encima de la mesa, porque creo que realmente son muy potentes y bueno, nosotros vamos a estar ahí, o sea que las dudas que puedan quedar o que no se puedan aclarar esta tarde, conectar con nosotros que estaremos encantadas de charlar, ¿vale? Brevemente, porque igualmente no quiero dedicar muchos minutos a contaros un poco quién somos, aunque sí 2 pinceladas, os animo a que investiguéis, ¿vale? Muy brevemente os voy a decir que Conectando Talento nace de un sueño de pensar y de querer y de creer que son posibles hacer las cosas mejor en materia de personas y en materia de talento, ¿vale? Soy una apasionada de las personas, de los equipos, del desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este proyecto nace con un propósito, y el propósito no es otro que dejar huella en cada una de las personas que conecte con nosotros. La conexión va de emoción, ¿vale? O sea, que esto va de sentir y de conectar con el que está al otro lado, con el que tenemos al lado, con el que tenemos a 1000 kilómetros, etcétera, etcétera. Dicho esto, os invito a que visitéis nuestra página, que visitéis nuestro stand, que veáis todas las cosas que podemos poner encima de la mesa, que estamos aquí en Albacete, y que cualquier cosa, cualquier sugerencia, de verdad, muy bienvenida, porque hay algo que tanto Amparo, mi compañera, como a mí nos define, y es la curiosidad de seguir aprendiendo, y creo que tenemos mucho que aprender aún todavía, y seguro que muchísimo de vosotros, ¿vale? Dicho esto, os voy a contar lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a poner un poco de contexto, de situación, del hoy que tenemos, ¿vale? Por así decirlo. Vamos a dar unas pinceladas de temas que son muy importantes en temas de empleabilidad, pero vamos a poner foco en aquella parte final de nuestra empleabilidad, que es cuando estamos en la parte de entrevista de trabajo, ¿vale? El momento o el paso anterior a incorporarnos a un puesto de trabajo nuevo, ¿vale? Y luego contaremos pues qué buscan las empresas hoy, y vamos a acabar contestando a todas las preguntas que vosotros nos podáis hacer. Por lo tanto, cualquier duda a lo largo de la charla, anotarla y lo vemos al final, o escribirla en el chat. De alguna manera queremos ir respondiéndonos a cada una de las cuestiones que nos vayáis planteando. ¿Os parece bien? ¿Le hacéis así con un dedito? ¿Con los emoticonos? Bueno, pues empezamos. Gracias. Por ahí veo manitas. Gracias. Pues empezamos. ¿Y cómo empezamos? Poniéndonos la presentación, que si no va a ser complicado. A ver. La vamos a poner en modo presentación. Si en algún momento se pierde la conexión o alguna cosa, Cristina supongo que nos va a avisar, ¿vale? Sí, eso es. Se ve perfectamente. Vale, muchas gracias. Empezamos entonces. ¿Y por qué este título y por qué hemos elegido estas palabras? El futuro está en tus manos. El futuro y el presente os puedo garantizar que está en manos de todos aquellos que tengan el coraje y la valentía y la ilusión de hacer cosas por muy difíciles que sean. El futuro va a ser y es de todos aquellos que miren con ojos de oportunidad,
con retos el futuro y que estén dispuestos a esforzarse y a trabajar por ello. Por lo tanto, el futuro está en manos de aquellas personas, hombres y mujeres de cualquier edad, que quieran hacer de su vida un camino mejor. Que no digo fácil, pero sí propio y auténtico. De esto va el futuro en tus manos. ¿Y por qué construyendo empleabilidad? Porque el construir tiene que ver mucho con nuestra capacidad de aprender, ¿vale? Con nuestra capacidad de tener nuevos comienzos, nuestra primera vez, con nuestra reinvención. Por lo tanto, ¿por qué construir empleabilidad? Porque como personas no dejamos de evolucionar, no dejamos de caminar, no dejamos de aprender cosas nuevas. Por lo tanto, la empleabilidad siempre es algo que está en construcción. Si nos quedamos con estas dos cosas que os acabo de decir, yo me doy por satisfecha hoy en la ponencia. Por lo tanto, el futuro está en manos vuestras y construir la empleabilidad es un trabajo de hoy, de mañana y de pasado mañana. Dicho esto, arrancamos. Bueno, como diría mi gran admirado Juan Carlos Cubeiro, estamos en no es que estemos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época, ¿vale? El talento está en el centro, ¿vale? Nuestra capacidad para aprovechar la pasión, la creatividad, la innovación de todo el potencial humano hará que sea clave diferencial dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, porque el cómo importa y el talento pues va a emerger y emerge como un motor diferencial. ¿Por qué os digo esto? Porque podemos pensar que el talento es algo intangible, ¿vale? Es decir, si nosotros nos vamos a Google, nos vamos al diccionario, nos vamos a donde queramos, vamos a ver miles de definiciones del talento, ¿vale? Pero nosotros hemos querido resumirla de una manera que sea comprensible y que sea fácil. ¿Cómo hacemos esto? Pues, ¿qué es el talento? El talento es saber, es querer, es sentir y es hacer, ¿vale? Es saber porque tenemos que tener los conocimientos y la aptitud necesaria para desempeñar un puesto de trabajo, ¿vale? Es querer porque tiene que nacer de nosotros esa ilusión y esas ganas y entrenar esas habilidades. Es sentir porque tenemos que sentir un compromiso con el proyecto en el que nos vamos a involucrar. Y es hacer porque necesitamos de proactividad, de hacer cosas, de mejorar y de evolucionar. Por lo tanto, el talento es todo esto. ¿Cómo podemos impulsar nuestra empleabilidad o cómo el talento puede impulsar nuestra empleabilidad? Bueno, esta infografía la podéis, os dejaré el enlace, es de Juan Carlos Cubeiro, de su blog Conectando Talento o Hablemos de Talento. ¿Y qué nos dice? Que practiquemos talento, hacer, y nos habla de hacer, de poner en valor aquellos que sabemos, que queremos y que podemos. Ser tu propio CEO o ser tu propio líder. ¿Esto qué significa? Pues que seamos responsables y que hagamos aquello que sentimos que tenemos que hacer, que dirijamos nuestra vida, ¿vale? Combinar libertad y responsabilidad, es decir, tener actitud, aptitud, compromiso, entender el contexto en el que estamos, aprovechar la tecnología como palanca, y ahora hablaremos de eso, cuidar nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo de salud, hábitos, generar buenos hábitos y sobre todo aprender a tomar decisiones. Aquel que no toma decisiones, aquel que no hace, es aquel que no se equivoca. Y entender que dentro de la empleabilidad también está el tema de emprender. No solo hablamos de empleabilidad para encontrar un trabajo por cuenta ajena, sino que también podemos hablar de empleabilidad para encontrar un trabajo o hacer realidad un proyecto que hable de emprendimiento. La tecnología, lo que os decía, bueno, hay que aprovechar esta palanca. No teníamos el desarrollo tecnológico hace unos años que tenemos hoy. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con todas esas ventajas que nos ofrecen hoy? Habéis hablado de marca personal y de hecho ha habido una charla de Sebastián, de Global Caja, hablando de marca personal, donde daban unas pautas realmente interesantes y que deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar nuestra propia marca y aprovechar todas esas ventajas competitivas que nos ofrece hoy la tecnología. Como datos así que nos pueden parecer un poco como chocantes, si Facebook fuera un país, imaginaros
Bueno, pues sería el país más poblado del mundo por los millones de usuarios que tiene hoy. España está en el número 22 del mundo, está con 22 millones de usuarios a nivel de un país que tenemos 47 millones de habitantes. El 80% de las compañías, y yo os diría que alguna más, utilizan la red social LinkedIn para encontrar talento. ¿Nosotros estamos o no estamos aquí? Twitter tiene una vida de 15 años y tiene casi 360 millones de usuarios en el mundo. Las marcas que aparecen en Facebook se recuerdan un 30% más. España ocupa el puesto 34 en el uso de Internet en el mundo. El uso de las redes sociales en España es de 37 millones de usuarios. En el último año ha crecido un 27%. ¿Por qué ha crecido un 27%? La situación que hemos vivido de confinamiento ha hecho que empecemos a ver estas herramientas tecnológicas también con otra mirada. Este foro de empleo, si no hubiésemos tenido la circunstancia que estamos viviendo, sería un foro de empleo presencial, que lógicamente tiene sus ventajas. Pero el hecho de que no haya podido ser así no significa que no haya podido realizarse. En el confinamiento, la tecnología, en los dispositivos nos han permitido estar cerca de nuestra gente, de nuestros seres queridos. Hemos estado recluidos sin poder tener contacto con nuestros hermanos, con nuestros padres, algo que para nosotros hubiese sido impensable. Por lo tanto, en una circunstancia tan lamentable y tan trágica como hemos vivido y estamos viviendo, la tecnología nos ha unido. Es decir, es el momento en que más aislados hemos estado a nivel de contacto, pero a la vez en el que mayor conexión ha habido entre nosotros. Y ha habido conexión, y vuelvo al tema de conexión, porque conectar es emoción. La tecnología nos ha permitido conectarnos y emocionarnos con nuestra gente. Por lo tanto, esto no es que haya venido para quedarse, es que esto lleva ya tiempo y ahora tenemos que aprovechar todas esas ventajas en temas de empleo. ¿Qué habilidades son las más demandadas hoy en el 2021 a la hora de encontrar trabajo? Os aseguro que las vais a leer y ninguna os va a chirriar, ninguna os va a parecer absolutamente rara. Todo entra dentro de cosas que ya habéis oído, que ya os vienen de vuelta. ¿Por qué trabajar en equipo? Porque sumamos más. Y porque 4 ojos ven más que 2, y porque se puede asumir más carga de tarea, y porque se puede ir más rápido. ¿Por qué proactividad? Porque hay que hacer y transformar las cosas, resolver conflictos. Los conflictos forman parte de las relaciones personales, de las relaciones profesionales. No hay ni que evitarlos ni que fomentarlos. Hay que tratarlos y hay que resolverlos. Y además conflictos hay con clientes, con compañeros, con proyectos, es decir, los conflictos forman parte de la vida, orientados a resultados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una meta, porque en un empleo uno tiene que tener una meta, saber a dónde quiere llegar, cuál es el propósito de la empresa, qué es lo que me están pidiendo, y eso hay que tenerlo claro, siempre en un puesto de trabajo. Adaptación al cambio. Los cambios, bueno, pues los cambios forman parte de nuestro respirar hoy. Por lo tanto, las cosas no se hacen siempre de la misma manera, lo que vale hoy no vale para toda la vida, etcétera, etcétera. Tolerancia a la presión. Sí, tolerancia a la presión. Es verdad que todo no es para mañana, ni con la inmediatez, pero tenemos que tener esa capacidad de ver la presión como algo positivo, siempre que haya un equilibrio, que sea saludable, etcétera, etcétera. Tomar decisiones. Las personas que son capaces de tomar decisiones son personas capaces de asumir responsabilidades y ya cuentan con que el error va a formar parte de este aprendizaje y de este camino. Tampoco hay que penalizarlo. Comunicación. Comunicar no es decir algo, comunicar es decir algo, saber lo que quieres decir y que le llegue a la otra persona y lo entienda. Pues hay que saber comunicar y hay que saber hacerlo de una determinada manera y hay que empatizar y ponernos en la piel del otro. En temas de empatía, yo siempre me gusta recordar una frase de una persona a la que admiro mucho, que es Loles, que siempre dice, no hablamos de lo mío o de lo tuyo, hablamos de lo nuestro. Pues sí, hablemos de lo nuestro, porque hay más cosas que nos unen que nos separan.
disparan. Y sobre todo cuando escuchemos que lo hagamos de una manera activa, porque muchas veces tomemos conciencia que cuando nos empiezan a decir algo, nosotros en nuestra cabeza desconectamos por cualquier motivo y lo que estamos haciendo es construir una respuesta para cuando la otra persona se calle, pero ni siquiera estamos escuchando lo que nos están diciendo. Por lo tanto, las 10 habilidades más demandadas hoy son 10 habilidades que ya se venían demandando y que se van a seguir demandando. Y ya os digo que no os van a resultar para nada distintas a las que hayáis podido escuchar. ¿Qué profesiones o qué sectores están más demandados hoy? Bueno, pues con la pandemia también hemos sufrido aquí pues un tutum revolutum y cosas que a lo mejor pensábamos, o sectores que a lo mejor pensábamos que no, pues han sido sectores que sí, ¿vale? Es decir, ahí tenemos sectores que han estado en primera línea bueno, pues que nos han dado una lección a todos de lo que es solidaridad, de lo que es trabajo, de lo que es sacrificio, de lo que es empatía y muchísimas más cosas de las que hemos comentado anteriormente. Profesiones sanitarias, profesiones de comerciales, profesiones tecnológicas, de marketing, de ciencias, de logística, etcétera, etcétera. Son profesiones que están en alza. Oye, pues veamos a ver dónde podemos estar o qué oportunidades pueden ofrecer sectores que hoy están demandando perfiles, porque entendamos que también que hay un desajuste muchas veces entre lo que la empresa demanda y lo que el mercado tiene. Pues vamos a intentar de hacer ese matching que es tan importante. Como os decía, dentro de los pilares o dentro de los aspectos básicos o de las cosas importantes en temas de empleabilidad hay muchas, currículum, tips de entrevistas que vamos a ver ahora, etcétera, etcétera. Pero bueno, temas que no quería pasar por alto. Marca personal, que hemos hablado antes, trabajar la marca personal. Es importante saber qué es y saber cómo trabajarla y tener una estrategia. Temas de redes sociales. ¿Dónde están las posibles empresas que puedan ser de mi interés? ¿Dónde están los expertos de ese sector al que yo me quiero dedicar? Investiga, hazte visible y cuando te hagas visible, crea valor de contenido, crea contenido de valor, perdón, y suma, participa, interactúa, que tiene mucho que ver con la tercera pata, que es la de muévete. Haz cosas, haz cosas. Unas las harás mejor, otras las harás peor, irás perfeccionando, pero sé curioso, aprende, hazte visible, trabaja tu marca y ten una estrategia a la hora de buscar empleo. Como os decía, nos vamos a focalizar en la parte de entrevista de trabajo, ¿vale? Y en la parte de entrevista de trabajo lo que hemos querido hacer es poner en boca vuestra pues, preguntas y respuestas que pueden ser, que podéis tener en una entrevista. Y ya os adelanto, yo he estado en la parte de entrevistada y en la parte de entrevistadora. Por lo tanto, os hablo de la experiencia de muchos años, de haber pasado entrevistas y de que me hayan hecho entrevistas, ¿ok? Preguntas como, bueno, pues en una entrevista estáis a lo largo de la entrevista y os preguntan aquello de, ¿cuánto quieres cobrar? Y claro, nos sube así un pavo para arriba muchas veces cuando nos preguntan esto, que no sabemos muy bien qué decir. Pues como todo, hay que prepararlo, ¿vale? Uno tiene que tener reflexionado y sabido que pueden hacerle esta pregunta. Pues cuando te hacen esta pregunta, ¿qué tienes o qué trabajo previo tienes que hacer? Pues investiga, a nivel externo te diría que investigaros un poco cómo está el mercado, cómo están estas ofertas, qué bandas salariales se están moviendo, que vieras foros, que vieras blogs, que leyeras artículos, que miraras portales de empleo, etcétera, etcétera. A nivel interno, investígate a ti mismo. ¿Cómo te investigas a ti mismo? ¿Cuánto necesito como mínimo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Me urge o no me urge? Pero nunca, nunca, nunca huir de responder esta pregunta o dar respuestas como lo que marque el convenio o lo que usted convenga. Bueno, pues estas respuestas tratar de evitarlas. Darle valor a la respuesta que dais teniéndola construida de una manera previa. Porque el tema salarial pues es un tema importante y es un tema que esta pregunta que puede incomodar, no rehusarla, porque es importante porque luego va a marcar mucho cómo sentís en ese trabajo, cubre tus expectativas, cubre tus mínimos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a pesar de la incomodidad, lo que os recomiendo es que la preparéis y no dejéis de contestarla. En ningún caso dejarla de contestar.
El tema de cuáles son tus puntos fuertes, pues lo pueden preguntar así, que es una pregunta típica, o lo pueden preguntar de muchas otras maneras que en una entrevista de competencias. Al final, de lo que se trata es de que tú tengas muy claro aquello que te hace diferente, cuál es tu valor diferencial y aquellas competencias o características en los que eres bueno, ¿vale? Que lo tengas como muy interiorizado y lo sepas contar de una manera que la otra persona lo entienda. ¿Cuáles son tus debilidades? La verdad es que yo tengo que deciros que a mí esta pregunta pues no me gusta. No me gusta por el lenguaje, ¿vale? Porque creo que el lenguaje es muy importante, las palabras que seleccionamos o que cogemos para decir las cosas son importantes y entonces más que cuáles son tus debilidades, pues son cuáles son mis áreas de mejora. Cuando uno define sus áreas de mejora o analice sus áreas de mejora, intentar visualizarlas con un lenguaje positivo. Es decir, tú puedes decir o tú puedes expresar y comunicar un área de mejora, pero seguidamente comenta un punto que sea positivo. Voy a poneros un ejemplo. Por ejemplo, pues mira, en ocasiones es verdad que tengo un exceso de perfeccionismo y necesito más tiempo para hacer las cosas, pero también es cierto que tengo un nivel de responsabilidad tan alto que me hace que entregue mis trabajos en plazo. Es una manera de decir un área de debilidad con un mensaje final en sentido positivo, porque os insisto, en las palabras que elijamos y el cómo lo digamos es importante. Bueno, pues ya hemos pasado parte de la entrevista y llegamos a por qué deberíamos contratarte a ti y no deberíamos contratar a otra persona. ¿Qué te hace a ti diferente? Bueno, pues dentro de tus fortalezas tendrás fortalezas que tengan que ver con tus competencias técnicas. Bueno, y tú tienes las características del puesto al que te estás posicionando. Pon en valor aquellas competencias técnicas que tengas con las características que te han hecho que tú te postules a esa vacante y trata de crear vínculo, trata de conectar una cosa con otra. De esta manera tendrá todo muchísimo más sentido y captarás muy bien la atención de la persona que te está entrevistando. Ya, pero claro, me parece muy bien lo que me has dicho, pero tú no tienes experiencia. Bueno, y aquí es que parece que estás en una entrevista, estás en una montaña rusa. Cuando ya has contestado o ya sientes que has contestado de una manera óptima una pregunta, llega la bofetada y te dicen otra y estás ahí. Bueno, pues ya he contestado mis debilidades, mis fortalezas, he puesto en valor por qué tengo que ser yo y por qué no tiene que ser otro y de repente llega la de sí, pero es que eres demasiado joven, no tienes experiencia. Bueno, es verdad, es un área de mejora, pero siempre volvemos a lo de antes, siempre con un lenguaje positivo. Es verdad, no tengo experiencia, pero esta oportunidad me la podría dar. Además, con esta oportunidad, lo que podría hacer además es esto, esto y esto. ¿Vale? Es decir, cuando os digan esto, lo que no quiero es que os quedéis en blanco, sino que tengáis una respuesta preparada, auténtica y acorde a lo que vosotros podéis ofrecer. Es verdad que a lo mejor experiencia no tenéis, pero tenéis curiosidad, tenéis capacidad de aprendizaje y estáis demandando esa experiencia a cambio de hacer las cosas de una manera distinta o con un impulso diferente. Y eso lo tenéis que saber contar. Bueno, hemos salvado el tema de la experiencia y nos preguntan aquello de ¿y por qué quieres trabajar con nosotros? Bueno, ¿nos conoces? Yo tengo que deciros que a lo largo de todas las entrevistas hechas me he encontrado respuestas para todo tipo. Pero como diría Amparo, que es una frase mía, la estoy mirando porque la tengo aquí, si no preparas una entrevista tienes que estar preparado pues, para fallar. ¿Vale? Pues estás preparado para fallar. Tienes que investigar si es una empresa referente, si no, qué es lo que te atrae, qué es lo que no te atrae y ver un poquito ese interés que tú tienes en esa empresa o en esa organización. Esto es importante también. Claro, hasta aquí le has llegado, le has convencido, pero es que tu perfil está demasiado cualificado para el puesto. Bueno, joven y sobradamente preparado. Yo sé que muchos de vosotros os estaréis identificando con esto que estoy diciendo. Pues sí, estoy preparado y cualificado para hacer esto
Y además, esta experiencia me podría dar esto y me podría dar aquello. Volvemos a ver esto con ojos de oportunidad, lenguaje positivo y ojos de oportunidad. Y esta experiencia podré aplicar mi cualificación y además podré aportar a la empresa valor en esta parte y en esta parte. Por lo tanto, seré una persona más polivalente o podré abordar más áreas. Tener una respuesta siempre preparada, porque además son preguntas que normalmente suelen bloquearos y os quedáis un poco a veces como en blanco. Pues tenemos que ser capaces de que esto no ocurra, porque el ser un perfil demasiado cualificado no ha de ser nunca ningún problema para desempeñar ningún puesto o ningún rol. Y llegamos a la parte de que os pueden hacer una pregunta donde os digan, dime aquella situación en donde tu desempeño o en las que tus resultados estuvo por debajo de tus expectativas. ¿Y qué objetivo tiene esta pregunta? Pues esta pregunta no tiene otro objetivo nada más que ver cómo te repones ante una situación complicada. Es decir, qué hiciste, qué aprendiste, qué conclusiones sacaste. Aquí pasamos un poco al tema de soft skills, qué resiliencia has tenido. Bueno, pues estamos viendo que las personas que han organizado este foro han sido resilientes y han sacado un foro adelante a pesar de que la circunstancia era difícil. Y seguro que se sacará un aprendizaje muy constructivo de esto. Pues el que a veces nos equivoquemos, el que a veces no tengamos un resultado óptimo, el que a veces tengamos errores, nos hace también desarrollar otras capacidades que son muy importantes para desempeñar según qué puesto. Y esto tenemos que ser capaces de tenerlo estructurado en nuestra cabeza para saber contarlo con sentido y con coherencia. ¿Qué es lo que no te gustaría encontrarte? ¿Qué te desmotiva? Las empresas quieren saber qué quiere el talento que incorporan a su organización, qué es lo que no quieren. Y tenemos que ser sinceros a la hora de decir esto. Quiero desarrollo, me gustaría estar en estos puestos, me desmotiva no tener formación. Las generaciones más jóvenes, los millennials, los centennials, yo los admiro muchas veces porque esto lo dicen, lo manifiestan y lo comunican con una transparencia que otras generaciones también debemos aprender, ¿vale? ¿Dónde ves tu desarrollo profesional? ¿Qué áreas y roles son de tu interés? Esto no es baladí. Esto significa que quieren saber dónde te ves, cuál es tu proyecto, qué camino quieres seguir, qué puedes aportar hoy y qué vas a poder aportar mañana. Si tienes curiosidad, si quieres seguir aprendiendo, si tienes interés en seguir formándote. Nos pueden decir muchísimas cosas. Pero claro, puede ocurrir, y a veces ocurre, que llegamos a ¿y por qué has tardado tanto en acabar tu carrera? ¿O por qué has acabado tan tarde tus estudios? ¿Y qué hacemos con esta pregunta? Sinceridad, hay a veces que elegimos una carrera y luego nos cambiamos. Hay a veces que empezamos a estudiar más tarde porque las circunstancias en nuestra casa o en nuestros temas personales han sido de una determinada manera. Hay gente que ha tenido una enfermedad larga y no ha podido estar en los años que ha tenido que estar, por el motivo que sea. Pon en valor ese periodo y lo que ha pasado en ese periodo para que le dé impulso a la oportunidad en la que te estás postulando. La entrevista va de conectar. Va de conectar. El entrevistador va a querer ver si el candidato que tiene delante es capaz de cubrir la necesidad que requiere su puesto. Y al final tiene que haber una conexión, ¿vale? Tienen que estar alineados. Por lo tanto, cuanto menos cosas dejes al azar o a la improvisación, mejor. Ello sin dejar de ser auténtico, sin dejar de ser tú mismo y siendo coherente. La entrevista tiene 3 fases dentro de la cabeza del entrevistador. Esta persona puede, esta persona quiere, esta persona encajará. Puede porque tiene los conocimientos, hablábamos de talento, de saber, de querer, de sentir y de hacer. Las 2 primeras fases van con esto. Puede y quiere, encajará. Cuando una persona se incorpora en un puesto de trabajo nuevo, entra en un tren en marcha. ¿Va a encajar con los valores? ¿Va a encajar con la cultura? ¿Va a encajar con el equipo? Todo esto es importante. Tipos de entrevistas, 1000. Ahora tocan más digitales que presenciales. Pueden haber dinámicas y nos tenemos que adaptar a cualquier tipo de entrevista a la que nos puedan proponer. Tu actitud en la entrevista, mantente sereno, ten claro cuál es tu currículum y ten muy claro qué es lo que quieres contar sobre ti.
Esto lo debes tener muy ensayado. Tu actitud, el estilo lo marca el entrevistador. Del tú al usted, hay gente entrevistando que es más rápida, otras más lenta, hay personas que son muy cercanas y otras personas que marcan distancia. En cualquier caso, el estilo no lo marcas tú, lo marca la persona que te está entrevistando. Importante nuestra imagen profesional, es decir, un dress code acuerdo, el sentido común, el común de los sentidos, pongámoslo en juego cuando tengamos que ir a una entrevista a la hora de cómo ir. No estamos en la zona, ni en las tascas, ni en la feria, queremos dar una imagen profesional. Seamos consecuentes con esa parte. Lo que no decimos hablando, pero decimos con nuestro lenguaje, ¿vale? Postura relajada, hoy los ojos tienen un gran poder con nuestra interlocución. Normalmente estamos con mascarilla, cuando son presenciales, con nuestra distancia. El poder que tienen los ojos hoy a la hora de expresar, intentar que nuestros gestos no sean exagerados y que vayan acorde con lo que queremos decir. Coherencia, como decíamos antes, el sentido común, pues aquí coherencia total. El impacto que tiene el cómo decimos las cosas en nuestro tono y el impacto que tiene el cómo lo decimos con nuestro lenguaje corporal tiene un peso que no os lo podéis imaginar en una entrevista, más que lo que decimos, porque lo que decimos puede no tener sentido y ni ser coherente con lo que estamos transmitiendo. Por lo tanto, esto también se trabaja y se entrena, tenerlo muy en cuenta. Lo que os decía, tenemos que ser naturales, tenemos que ser auténticos, pero ojo, que no estamos en la calle ni en cualquier sitio, estamos en una entrevista de trabajo, seamos profesionales. Aquí os dejo algunos detalles que luego podéis revisar, pero bueno, en definitiva se trata de que cuando estemos finalizando una entrevista podamos hacer un turno de preguntas o podamos proponer preguntas a nuestro entrevistador, pero preguntas que dejen pozo, ¿vale? Y siempre tener en cuenta que al final tenemos que poner en valor los puntos fuertes que tenemos. ¿Y qué hacemos cuando acaba una entrevista? Pues normalmente nada. Pero os proponemos dos cosas, que anotéis aquellos que os han preguntado, que anotéis las respuestas que habéis dado y que reflexionéis, porque podéis ver si habéis estado mejor o peor, podéis entrenar y podéis revisar respuestas y preguntas para vuestra próxima entrevista. Se trata de un entrenamiento y lo tenéis que ver como tal. Os vamos a dejar algunas recomendaciones, que por tiempo no me voy a extender demasiado en ellas, pero bueno, que acabéis siempre agradeciendo el tiempo, siempre de vuestro entrevistador, porque la puerta nunca hay que dejarla cerrada. El éxito de una buena entrevista y el éxito de que estéis en un proyecto que realmente os apasione y os guste es también que paséis por un autoconocimiento, que valoréis cuáles son vuestras fortalezas, vuestras oportunidades, vuestras debilidades y vuestras amenazas. Que os preguntéis qué hacéis bien, qué te dice la gente que te conoce, qué haces bien y qué te gusta hacer, porque es importante que tengamos claro cuál es el camino que queremos tomar y aquello en lo que podemos aportar valor. Algo realmente que no puedo pasar por alto es el tema de valores. Los valores son muy importantes, son brújula interna que tenemos en nuestra vida y nos acompañan, son comportamientos. Y las entrevistas que trabajamos, por ejemplo, aquí dentro de la consultoría, trabajamos mucho el tema de valores. Al final podemos hablar de valores que decimos que somos o valores que vivimos. Los valores que vivimos se acompañan de comportamientos y esto en una entrevista se ve de una manera clara. Al final tenéis que estar en empresas y en proyectos donde vuestros valores personales aporten y sumen y que os sintáis alineados con los valores que la empresa abandera, sin lugar a dudas. ¿Qué quieren hoy las empresas? Quieren muchas cosas que vienen ya reclamando y que tampoco sonarán nuevas. Personas que sumen, personas que creen valor, que se comprometan, que sean coherentes con la situación que estamos viviendo, personas automotivadas. Las empresas es verdad que tienen que trabajar por impulsar y por apoyar a sus trabajadores, pero hay una motivación intrínseca que tiene que venir una de su casa, así, ¿vale?
capaces de tener visión, de ser creadoras de nuevas ideas. Las cosas no valen para siempre, dispuestas a compartir su talento, su tesoro, que no se lo queden como Gollum en la película de Mi tesoro. No, hay que compartirlo. No tener miedo al cambio. El cambio abre todo un abanico de posibilidades y tenemos que estar en una de esas posibilidades. El aprendizaje, la learnability, la vais a oír de un montón de maneras, la curiosidad al fin y al cabo, que no dejéis de formaros ni de aprender. Ser personas de hacer, personas proactivas, personas que se mueven, que se equivocan, que aprenden del error y se vuelven a levantar. A nivel de competencias, lo dicho anteriormente, capacidad de aprendizaje están valoradas en un 85%, trabajo en equipo, responsabilidad, actitud positiva y optimismo. Nadie quiere tener un cenizo en su compañía. Queremos gente pues alegre, a la que le podamos ayudar en momentos vitales, pero gente que tenga el coraje, que yo digo que es un músculo, de echar para adelante. Y ahora es cuando contesto vuestras preguntas. Yolanda, sí. Muchas gracias. Sí, alguno igual nos abandona porque hay otra charla después, pero queremos preguntarte, seguramente hay alguna pregunta que te quieren lanzar los... Bueno, Yolanda es experta y además trabaja con las empresas mano a mano y de todo lo que nos ha contado es eso, qué buscan las empresas. Entonces tenéis oportunidad de preguntarle a aquello que queráis. Si no es ahora, os animo a que visitéis el stand que tienen en la página web del foro. Tienen un stand virtual y como bien nos ha dicho, podéis ir allí a visitar la empresa y a conocer a su compañera y hablar con Yolanda y con su compañera. Así ¿De acuerdo? es. Pues nada, ¿preguntas? Estoy abierta a cualquier pregunta, chicos, animaros. Y hay una. Dice, ¿cómo recomendarías que respondiéramos a las preguntas a las que nos enfrentamos las mujeres? Tipo, si pensamos tener hijos, familia, etcétera. Bueno, es un despropósito ese tipo de pregunta. No deberían existir como tal. Yo os puedo contar hasta una anécdota. Cuando me preguntaron hace muchos años, recuerdo que tenía 28 o 29 años, no me acuerdo, y me preguntaron si tenía pensado tener hijos, ¿vale? Y entonces, claro, le contesté que le dije, pues creo que sí, porque mira, hemos estado mi marido y yo en el médico y le ha dicho el médico a mi marido que él no puede tenerlos, que la que tengo que tenerlos soy yo. Y aquello, claro, se hizo el silencio y el entrevistador me dijo aquello de, parece que te ha sentado mal la pregunta. Y le dije, no, pero es que a usted no se lo hubiesen hecho nunca. Y bueno, tuvimos ahí, no hay que ser polémico, pero hay que ser correcto y con asertividad. Bueno, pues son preguntas incómodas y hay que... ya no es que sean preguntas incómodas, es que son preguntas que no tocan y que forman parte de tu vida personal, ¿vale? De tu vida personal. Entonces, bueno, hasta donde tú quieras contestar y hasta donde tú te sientas cómoda. Pero una persona profesional de recursos humanos no debería hacerte esta pregunta. Nunca. Sé que están Muchas dejando gracias, cosas Yolanda. por ahí, Sí. pero no Mira, sé... Antonio sí hace un comentario que dice lo de los cenizos hay que cogerlo con pinzas. Bueno, si queréis alguno abrir micros lo podéis decir, ¿eh? Y si resulta que el CEO de la empresa pues tiene una visión irreal de los planes, pero hay alguien que le dice que no, los números no le dan, si quieres ampliar la Bueno, pregunta, el comentario, Antonio. claro que sí, Antonio. A veces es verdad que podemos estar en un puesto de trabajo y no estar de acuerdo con el planteamiento de un manager o con el planteamiento de un CEO. Normalmente, dependiendo del nivel de confianza que haya en esa organización y de los valores que se respiren, habrá más o menos libertad para decir según qué cosas, ¿vale? Los managers también se equivocan mucho. Por eso yo creo que siempre te tienes que rodear de gente mucho mejor que tú. Y tienes que tener la capacidad de comunicación para decir las cosas con la asertividad suficiente de decir las cosas aunque sean negativas o diferentes para ese manager o ese CEO, pero las tienes que decir, pero siempre de una manera asertiva, siempre, siempre, siempre. Aquí lo que suele fallar en este tipo de comunicación, en este tipo de preguntas o en este tipo de planteamientos es la comunicación. ¿Vale? Porque no comunicamos, uno no está dispuesto a escuchar, que la escucha activa también es un tema a trabajar, y el otro, cuando hace un planteamiento con un talante quizás no correcto. Entonces aquí tocaría trabajar temas de comunicación, pero desde luego a un manager también se le puede decir y se le debe decir cuando las cosas no son como uno entiende que deben de ser. Bueno,
Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta más o luego lo digo por los que queráis ir a la siguiente charla o bueno, Nada, Cristina. tenemos un poquillo más para otra pregunta. Dime. Nada, quería darle las gracias a Yolanda, soy Rosario, Yolanda. Hola, Rosario. Nada, muchas gracias por tu charla, por tu conferencia, fue muy interesante y estoy segura de que les habrá gustado muchísimo a nuestros alumnos y alumnas por todo lo que has comentado, por tan necesario como es. Y nada, pues darte las gracias. Pues Y muchas gracias hacerte a una ti. pregunta, no sé cómo veis vosotros, cómo se está dando el hecho de que, si es muy frecuente o no, las empresas se dejan llevar a la hora de contratar a una persona más por sus competencias transversales que por una titulación específica. No sé si eso lo estáis viendo muy a menudo, si es así, si hay perfiles muy encasillados para puestos muy concretos o si no lo es tanto. No sé cómo lo ves. Mira, Rosario, bueno, muchas gracias por tu intervención y muchas gracias por tus palabras. Sabes que estoy encantada de colaborar con vosotros en todo lo que sea necesario y viniendo de la mano de la universidad ya os he dicho que lo que necesitéis por mi parte, para vosotros y para los alumnos, desde luego. Sí, me gusta mucho que siempre hables Sí. bien de tu universidad y que Sí, lo la pongas verdad en es que valor. sí. Es algo que es de Pues agradecer, la creo verdad. que nos toca a todos. Yo creo que es un tema de orgullo de pertenencia. Yo creo que eso toca trabajarlo y debemos de tenerlo ahí. La formación siempre es importante, Rosario, siempre es importante. Es decir, hay puestos donde sin esa formación tú puedes tener una serie de competencias muy bien desarrolladas, pero sí que necesitas una parte técnica, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué nivel de puesto y dependiendo de qué tipo de responsabilidades, la formación es importante, muy importante. Es decir, aquellos que pueden deciros o que pueden decir, bueno, porque lo importante es que tú tengas actitud. Sí, sí, todo eso suma, pero si necesitamos un ingeniero para hacer eso, necesitamos un ingeniero. Es decir, una vez tenemos a una persona un candidato con la formación que requerimos, entra en juego todo lo demás, que es el valor diferencial y que podemos hacer ahí un montón de cosas. Pero la parte técnica, la parte de talento, la primera que he dicho de saber, es necesaria. No os quepa ninguna duda, tenemos que saber y solo sabemos formándonos, teniendo una determinada formación en ese sector o en esa especialidad en la que queremos trabajar, en la que queremos construir nuestro proyecto de empleo. Y luego vendrá el querer y vendrá el sentir y vendrá el hacer, pero el saber es necesario y la formación es necesaria. Y Rosario, las empresas, o yo tengo la gran suerte de llevar mucho tiempo dentro de este sector y tengo la gran suerte que me siento con una empresa y me escucha. Sí, te escucha, le asesoras, se está viendo un cambio, porque las personas tienen que estar en el centro de la estrategia. No hay empresas si no hay personas que trabajen dentro de las empresas. Y lo que nos valía antes no nos vale ahora. Entonces, que te escuchen y que empiecen a cambiar ciertas cosas, a mí, pues me da un subidón. Pues que yo a veces llego a la oficina y digo, por fin, porque también tenemos la responsabilidad, las personas que nos dedicamos a esto, de pelear cosas y de situaciones que tienen que empezar a cambiar. Pues en eso estamos, Muy bien. Rosario. Totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias. Muchísimas gracias. Mira, otra pregunta de David Pardo. Dice que algún consejo de cara a una entrevista enfocada a banca, gestor comercial. Bueno, la banca, David, ¿qué te diría la banca? Tú pones las noticias y fíjate que están habiendo reestructuraciones, está habiendo cierres de oficina y están habiendo muchas cosas, pero el sector de banca es un sector que siempre está demandando talento y del bueno, ¿vale? La banca está en un momento de transformación, bueno, viene arrastrando años de una transformación importante y ahora ya es brutal. Por lo tanto, en banca, en un perfil de gerente comercial, es hacia dónde va la banca. Es decir, los perfiles de banca más de gestores internos, etcétera, etcétera, están, pero van a estar en menor medida. Pero los perfiles comerciales se van a requerir. De hecho, va a ser la base de la que partan muchos otros perfiles que luego quieran tener desarrollo
o promoción interna. Por lo tanto, yo te animo a que si tu interés es gestor de banca comercial, por cierto, te pases por nuestro stand porque tenemos vacantes. Genial la puntilla final a la pregunta de David. Recordad, no solo que tengamos aquí a empresas que están mano a mano seleccionando talento universitario con empresas. Es que tenemos un stand en este caso de Conectando Talento y nos dice que nos pasemos por allí, que hay ofertas para banca. Así que allí os espero. Os tengo y os cuento. Tenemos ofertas para banca, tenemos ofertas para temas de automoción, tenemos ofertas para temas de alimentación, tenemos ofertas para temas del sector industrial. Pasaros, que las tenemos todas colgadas y bueno, estaremos encantadas de contároslas.